Bienvenidos a Astrología para el Cambio. Soy Ana Victoria Cibrián y hoy te vengo a hablar de un tránsito súper potente de Neptuno en Aries. Quédate hasta el final porque os lo voy a enfocar al tema de las relaciones y va a ser súper interesante este vídeo para vosotros. Bien. ¡Ay! El deseo que despierta la conciencia. ¿Podemos ser libres y conectarnos de verdad? ¿Y si el deseo no fuera un problema, sino una puerta sagrada? ¿Y si el amor del futuro no tuviera que elegir entre libertad y conexión? Hoy vengo a hablarte de un tránsito que no solo cambiará nuestra relación con el deseo, sino también con la forma en la que amamos, decidimos y nos entregamos. Neptuno entra en Aries. Y esto no solo es un cambio astrológico, es un cambio de paradigma. Os quiero hablar ahora un poco de la mitología de Neptuno. ¿Quién es Neptuno? En esta sección vamos a sumergirnos un poco en qué es esto. Luego entraremos en Neptuno en Aries. Vamos a ir a las relaciones. Os lo voy a decodificar con el deseo y el tantra, con lo que yo trabajo, y con la polaridad. Quedaos hasta el final porque os va a interesar mucho este vídeo. ¿Quién es Neptuno? Pues Neptuno es el llamado de lo infinito. En la mitología grecorromana, Neptuno o Poseidón es el dios del mar, vasto, profundo, indomable. Su tridente no solo controla las aguas, sino que simboliza también los misterios del alma y el inconsciente colectivo, la disolución de las formas. Pero Neptuno no se limita solo a ser una deidad acuática, es un símbolo del anhelo humano por regresar a la unidad primordial. Representa el deseo de fusión con algo más grande que uno mismo, con el amor, con la fuente, con lo eterno. En ese sentido, es el planeta del misticismo o una función psicológica que nos conecta con esto, la inspiración artística, la compasión, el sacrificio. Neptuno no habla el lenguaje de la lógica, habla en símbolos, música, sueños, visiones, intuiciones. Su energía es sublime, pero también puede volverse nebulosa o ilusoria si no se sostiene en una estructura clara. Para eso viene a asistirnos también Saturno en Aries. Ya os haré otro vídeo y os lo conectaré con el tema de las relaciones. Neptuno nos abre a una sensibilidad, abre nuestra percepción, es lo que nos está pidiendo. Ábrete, abre tu percepción a algo que está más allá de la lógica. Y Neptuno trabaja mucho con los dos planetas del pensamiento, que son Júpiter y Mercurio. Entonces, desafía la lógica y desafía las creencias, es lo que hace Neptuno. Y por eso sentimos confusión, ¿vale? Porque nos pide ir más allá. Aún así, integrar, lo que tenemos que hacer es integrar ese misterio con la racional. Neptuno como arquetipo tiene que ver con sensibilidad, fusión y disolución. Es la disolución del ego, por ejemplo, la trascendencia de límites. Lo que queremos es trascender los límites impuestos. Es inspiración, es la inspiración, el ideal, el idealismo. Tiene que ver también con la compasión universal. Imaginación, espiritualidad, arte, con el éxtasis. Es un planeta que rige los estados alterados de conciencia, las experiencias místicas, el amor incondicional, que eso se va a acabar con Neptuno en Aries, vamos. Pero también, ¿vale? En su lado oscuro son las fantasías que no tienen contacto con la realidad, la evasión, las adicciones, los espejismos, los autoengaños, los engaños de masas. La energía neptuniana nos impulsa a buscar algo más que lo visible, lo racional, que lo concreto. Pero esa búsqueda puede volverse peligrosa si no está anclada en una realidad emocional y psicológica clara. Por eso necesitamos tomar mucha tierra cuando estamos ahí en Neptuno y afortunadamente viene Saturno a darnos un toque de tierra. ¿Qué es Neptuno en lo transpersonal? Es un anhelo inconsciente de volver al paraíso perdido, ¿vale? Al útero cósmico, a la totalidad original. Y por eso está profundamente relacionado con el anhelo de pertenecer. Esto es muy interesante porque entrando en Aries le va a hacer cuadratura a Cáncer. Y en Cáncer es donde encontramos la pertenencia, ¿no? El pertenecer al sistema, a la familia.
Y vienen muchas coordenadas que nos van a desafiar todas esas creencias, sobre todo en Aries, ¿no? Que Aries se mueve más por su deseo. Tiene que ver con el yo, Neptuno, como la disolución del yo como mecanismo de defensa, ¿vale? Al entrar en esta combinación va a ser muy interesante lo que va a ocurrir, ¿no? Es una tendencia en Neptuno a proyectar ideales redentores sobre otras personas. Es donde encontramos también el arquetipo de la víctima y el salvador y el sacrificio, el tener que sacrificarnos también por algo, ¿no? El hacer nuestros los problemas de otros. Entonces vamos a tener que aprender a lidiar con muchas cosas porque estamos como entrando en otro ciclo que nos va a llevar a entender más la individualidad como algo espiritual también y el deseo. ¿Qué pasa cuando no se canaliza correctamente a Neptuno? Pues puede hacernos confundir el deseo de fusión con el sacrificio personal, idealizar relaciones, perdernos en adicciones, a sustancias, a personas, a fantasías. Fijaos que esto es importante porque y lo podemos desarrollar en un montón de vídeos, ¿eh? Fijaos que desde el Tantra el deseo se puede ver como devoción también, ¿no? El deseo no se reprime en el Tantra ni se considera una ilusión, sino que se reconoce como una expresión de la energía divina, queriendo experimentarse a través del cuerpo y la materia. Y es interesante porque esto resuena bastante con este Neptuno en Aries. Neptuno representa la parte de nosotros que anhela lo eterno, que busca lo divino en lo humano. El deseo, cuando no está contaminado por carencias emocionales o compulsiones, es una guía también hacia la realización espiritual. Y esto es lo que trabaja muchísimo las prácticas del Tantra, por ejemplo. En la visión tántrica, la fusión que Neptuno busca no es necesariamente con otra persona, sino con la vida misma. Una entrega a lo que es a través de la presencia y la rendición. Muy interesante esto. A Neptuno y el Tantra se tocan en la práctica del amor como vehículo de trascendencia y en la idea de que el deseo bien conducido no es enemigo del camino espiritual, porque en todas las tradiciones antiguas espirituales el deseo se ha visto como algo pecaminoso, sino que para el Tantra simboliza el motor más honesto y la integración de esto con la vida espiritual es fundamental. Entonces, si entendemos que Neptuno, digamos, en luz es misticismo y en sombra es la ilusión, puede ser inspiración artística o escapismo, fusión espiritual o confusión de identidad. Fijaos en luz y en sombra lo que puede pasar. Devoción, compasión, entrega versus dependencia o idealización, porque con Neptuno idealizamos. Podríamos muy bien también idealizar la individualidad. Así que vamos a tener que tener bastante cuidado con esto. Puede ser el trance místico o el autoengaño, la niebla emocional. De esta manera, claro, Neptuno lo que quiere es que, quiere que entendamos, no quiere que entendamos, perdón, quiere que sientas, no que entiendas, sino que te abras a algo más allá del entendimiento, de la lógica y de las creencias, que percibas. Puedes abrirte a sentir sin necesidad de entender, o luego procesarlo, lo que estás sintiendo, o dejarlo también acomodarse de otra manera. ¿Te atreves a amar desde otro lugar que no sea solo el amor incondicional? ¿Cuánto te aferras a lo conocido por miedo a disolverte en algo más grande? Mm, todo este tránsito nos está llevando a soltar muchas cosas que ya no resuenan con nosotros porque pertenecen a una matriz que se está disolviendo. ¿Qué ocurre? Que estamos pasando de un Neptuno que viene de Piscis a Aries, del éxtasis silencioso a ese grito del deseo que está diciendo, oye, mírame, mírame, que yo también existo, ¿eh? Y que no solamente soy pecado. Bien, pero vamos a tener que aprender a canalizarlo, amigos, porque lo llevamos muy mal, no entendemos nada esto del deseo. Ya os iré haciendo vídeos, ¿vale? Durante los últimos años, Neptuno en Piscis, ahora voy a pasar por esta transición, ¿de acuerdo? Neptuno en Piscis del 2011-2012 entró, que fue cuando empezó toda la historia de la New Age, el efecto 2012 y todas esas cosas raras que pasaron. Y claro, Neptuno nos ha estado dando bastante fuerte porque Neptuno ha estado en su casa, en Piscis.
Neptuno tiene que ver con el encantamiento colectivo, con el contagio, con el marketing, los sueños, las películas que nos contamos, vaya, si nos han contado películas, ¿eh? Así que nos ha sumergido en toda una época de espiritualidad líquida, hipersensibilidad emocional, sueños colectivos, idealismo romántico, búsqueda de experiencias, ¿no? Así también psicodélicas, confusión, disolución de límites, dependencia emocional, sacrificio sin sentido. Sí. En Piscis, Neptuno estaba en casa, como un océano sin orillas. Expandió lo invisible, la compasión. Pero la compasión es un tipo de compasión universal, porque lo que viene ahora con este Neptuno en Aries es aprender a tener compasión por ti mismo, por el yo. Empezamos a ser compasivos con el yo y no solo con las desgracias de la humanidad, ¿vale? Entonces se expande con Neptuno en Piscis el arte, las fantasías, los escapes. Ha sido un tiempo para entregarse, para disolver el ego, buscar la unidad, pero también para perdernos en espejismos, salvar a causas o personas que no querían ser salvadas, vivir relaciones simbióticas que confundíamos con amor. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿te sacrificaste esperando a alguien que no estaba disponible? Sobre todo si tiene un Neptuno fuerte en tu carta en las relaciones. ¿Te perdiste en una historia que parecía espiritual pero era evasiva? Muy interesante ver esto en las cartas natales porque estas energías se ven mucho. ¿Idealizaste a alguien creyendo que el amor todo lo cura? Cuéntame en los comentarios, por favor, ¿eh? Bueno, Neptuno entra en Aries por primera vez desde 1861, imaginaos, ¿eh? Y ya no se trata de disolverte, ahora se trata de encarnarte, de tomar el anhelo y convertirlo en acción, de mirar a tu deseo a los ojos y actuar con valentía, porque Aries es el fuego que despierta. Aries es la chispa de la vida, es el yo soy, es la identidad. Entonces puede que vayamos a por una búsqueda espiritual de la identidad. ¿Quién soy yo? Porque estamos perdidos en todo ese cómo tengo que ser, cómo tienen que ser las cosas, que ahora se está disolviendo. ¿Ah? Aries actúa, es impulso, inicio, afirmación. Cuando Neptuno, que es un planeta de sensibilidad, misticismo, lo intangible, entra en ese signo del yo soy, del coraje, del deseo, mm, vamos a vivir una alquimia única, porque el anhelo se vuelve impulso. Es por eso que vamos a tener que trabajar mucho con el deseo y controlar también, aprender a canalizar la impulsividad, porque puede que los deseos que estés viviendo no sean tuyos, ¿vale? Puede que los hayas heredado, se los hayas comprado a alguien. La sensibilidad y la acción, imaginaos, y como digo, también tiene que ver con esa potencia y la sensibilidad. Unir el deseo y la sensibilidad es algo súper importante dentro de este tránsito y esto a través de, yo trabajo mucho, este trabajo lo hago muy en profundidad. Nos pide unir estas dos energías que en realidad parecen así como opuestas, ¿no? Porque es como la suavidad de lo espiritual, que en realidad no es tan suave, porque vamos hacia una espiritualidad mucho más salvaje, ¿sí? Esto tiene muchas más lecturas que no voy a hacer en astrología mundana o en el tema colectivo. Se puede hacer un análisis muy interesante. Os haré más vídeos. La afirmación audaz del yo. ¿Qué significa este tránsito en nuestras relaciones, amigos? Pues que venimos de un ciclo donde amar es disolverse en el otro, mi otra mitad y esas cosas que vamos a entender de dónde viene esto ahora, ¿no? Fusionarnos, esperar, idealizar, adaptarnos excesivamente, el amor es romántico, mágico, sacrificado. Con Neptuno en Aries, esto va a cambiar, esto cambia, ¿eh? Ahora, el deseo se vuelve algo que no puedes ignorar, a lo que no puedes renunciar, pero sí que vamos a tener que investigar profundamente qué es esto, porque nuestro deseo está desconectado de la sensibilidad. Vivimos en un paradigma donde lo masculino vive desconectado de lo femenino y lo femenino está totalmente reprimido. Y ya lo vamos a ver en otros vídeos. No estoy hablando de los hombres, de las mujeres, del feminismo, por favor. Este no es un espacio para hablar de ese tipo de ideologías. Estoy hablando de temas arquetípicos y de la polaridad. ¿De acuerdo?
Tiene que ver también mucho con ese tema de las relaciones tabú, los vínculos no reconocidos, amores frustrados, que van a pedir también voz, cuerpo y presencia. La sensibilidad ya no se esconde ni se maquilla de espiritualidad. Ahora se afirma, se comunica y se mueve. Entonces yo te pregunto, ¿y si ese deseo que sientes, que siempre has querido reprimir por miedo a romper algo, es lo más auténtico que tienes? Pero debes aprender cómo canalizarlo, cómo comunicarlo, cómo vivirlo y encarnarlo, ¿vale? Porque puede que eso venga contaminado por muchas cosas. ¿Y si la sensibilidad no es debilidad, sino tu acceso directo a una conexión más profunda? ¿Y si el nuevo amor no se basa solo en complacer, sino en sostener la verdad del otro y la verdad de uno mismo, incluso cuando quema? Está pica, ¿eh? Yo sé que está pica, sí, sí. Bien, os quiero hablar de Neptuno en Libra porque estamos viviendo un espejo del pasado, ¿vale? La última vez que Neptuno transitó por Libra, que es el par, el signo par de Aries, fue entre 1942 y 1956, ¿vale? Y en ese tiempo, atención, porque hemos comprado, esto lo hemos comprado, es lo que nos han vendido y es lo que nos siguen, de lo que nos siguen hablando nuestros mayores, que fueron los que vivieron dentro de esa matriz, ese paradigma. Se idealizó en nosotros. Nació el mito de la pareja perfecta, mi media naranja, la pareja armoniosa, la estética, ¿sí? Una estética idealizada, era una maravilla, la verdad es que era una maravilla la estética con Neptuno en Libra, ¿no? El amor debía verse bien, ajustarse al molde, ser armónico, diplomático, ¿no? Vivíamos en los ideales románticos, porque tenía mucho que ver con la diplomacia, el desarrollo de la diplomacia también, los vínculos por deber, por belleza, por paz social, por agradar a todo el mundo. Vaya. mm, y eso, o sea, era una energía que se estaba encarnando en aquella época. Aquellas personas todavía viven con esa energía y es posible que les haya ido súper bien dentro de esa matriz, ¿no? Que sostenía. Ahora, lo que viene ahora no puede sostener. Lo que tenemos ahora no puede. Es muy difícil que sostenga eso, ¿eh? Yo no quiero decir que esté mal, que el amor romántico no sea bueno, que el estar en pareja no sea bueno, ni mucho menos, sino que, claro, vamos a tener que salir de esta narrativa, amigos, porque esto se ha quedado un poco obsoleto, ¿no? Es como que tenemos que reiniciar el software. Entonces, ahora Neptuno entra en su signo opuesto, en su signo complementario. Entonces ya no quiere ese nosotros decorativo, quiere un tú y yo ardientes también. No solo, aquí todo por la paz, auténticos e imperfectos, porque ese ideal romántico también nos ha llevado a no querer aceptar la imperfección de las relaciones y la individualidad, los individuos dentro de las relaciones. Entonces, no sabemos relacionarnos porque anulamos constantemente la individualidad. Quiero la verdad de lo que sientes, no la forma en que te enseñaron a mostrar. Esto es algo que va a venir más y más. No quiero un nosotros decorativo, ¿sí? Bien, el Tantra nos enseña que el deseo no es opuesto a la espiritualidad, es su combustible. Y yo no trabajo solo con el Tantra, trabajo con otras herramientas como la cultura del consentimiento y más cosas súper interesantes que os voy a traer a este canal. Es el combustible, el deseo es el combustible de la espiritualidad. Y la polaridad masculina y femenina no es un juego de roles. Fijaos que los roles también, el cómo tenía que ser un hombre y cómo tenía que ser una mujer, también se quedó muy impregnado en aquella época de Neptuno en Libra, porque Plutón estaba en Leo en aquel momento y el tema de los roles estaba en esteroides. Muchas, como digo, mujeres perdieron su identidad dentro de las relaciones, los hombres tampoco podían expresar su sensibilidad porque tenían que ser muy machos, muy esto, muy lo otro, ¿me entiendes? El hombre tiene que ser un proveedor y un montón de cosas que, claro, poco a poco se van cayendo porque cada vez nos encontramos con que todos tenemos que trabajar, las mujeres tienen que trabajar, no es que tienes que buscar un hombre que te provea y luego, claro, esas cosas luego al final resulta que no te funcionan porque estás ahí tirando del carro, Maripili, toda tú sola. Y claro, tenemos que aprender a relacionarnos de otra manera sin desacreditar la biología. Es decir, los hombres y las mujeres estamos cableados de manera diferente, sin duda.
Y eso también, el tema del deseo, el magnetismo y la polaridad es muy interesante conocerlo porque es cierto que las mujeres no sabemos conectar con nuestra polaridad receptiva, ¿vale? Los hombres tampoco. Oye, pues por eso que tenemos que trabajar mucho lo femenino también y la sensibilidad, como digo, porque vivimos en un tema de polaridades cruzadas y distorsionadas donde no entendemos nada y el deseo está desconectado de la sensibilidad. Vivimos en la fricción, la conquista, el ir para adelante, penetrar, sin sensibilidad, como digo. Entonces, esta sabiduría aquí se vuelve clave porque esto ya no es un juego de roles, de cómo tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser una mujer. Aquí entramos ya en el juego de la polaridad, amigos, ¿vale? Es un diálogo de energías vivas. ¿Qué es lo que está vivo dentro de ti? Y eso no sabemos comunicarlo para nada. Entonces, ¿cómo sostienes tú tu sensibilidad sin dejar de desear? ¿Cómo sostienes tu deseo y sabes canalizarlo? ¿Cómo comunicas tu vulnerabilidad sin reprimir tu fuego? Por ejemplo, ni tu verdad. ¿Cómo recibes sin rendirte ni imponerte? Hay que rendirse, hay que aprender a rendirse, pero es una rendición activa también. Esto es una cosa que es un poco difícil de entender, pero hay que irlo trabajando, como digo, en profundidad porque no entendemos a estas dinámicas. Son herramientas de nueva generación. Y estas nuevas relaciones no se trata de elegir entre amor o deseo, o el amor o el deseo, ¿no? Entre cuidado o libertad. Se trata de integrar, ¿vale? Con Neptuno en Aries, el despertar es el despertar del alma que quiere encarnarse sin miedo. Ya no basta con sentir, ya no basta con soñar. Hay que encarnar lo sagrado, vivir el deseo con autenticidad, construir relaciones donde la sensibilidad no se censura y no sea censura, sino sea una puerta. Y es cierto que hay que aprender a trabajar el deseo porque vivimos en la impulsividad, como digo, estamos desconectados de la parte femenina, no entendemos cómo funcionan esas dos energías, ¿vale? Así que tú te atreves a desear sin disfrazarlo o entender cuál es la verdadera naturaleza de tu deseo, a sostener tu verdad aunque incomode, a amar sin disolverte y sin renunciar a ti. Mm, El deseo es un impulso creador. Fijaos que ahora ya entramos en o sea, la energía ariana como deseo, la individualidad, el yo. Esto es Aries, ¿no? Y esto va a tomar bastante fuerza en el paradigma espiritual. Es decir, va a ser el anhelo individual de identidad, de la búsqueda de identidad, va a estar ahí. Una espiritualidad que va a estar llena de líderes y la espiritualidad de líderes más combativos. O sea, la espiritualidad ya no va a ser del paz y amor. No, porque de hecho se puede idealizar bastante la figura del guerrero y de la guerra, porque Aries es la guerra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entrar en una película completamente diferente. Como no nos amiguemos con esas energías, las vamos a vivir en sombra y las vamos a pasar mal. ¿Eh? Así que el deseo no se combate, no se combate. El deseo es una energía sagrada. Desde la mirada del Tantra, que es la única disciplina espiritual que ha sabido conciliarlo con lo espiritual, no se reprime y no se juzga. Se honra, se respira, se canaliza, se conecta y se dirige. ¿De acuerdo? Mucho se habla de la polaridad masculina y femenina, pero nadie te dice cómo conciliar el deseo que enciende y la sensibilidad que abre. Aprender, por ejemplo, a poner límites desde el cuerpo, expresar los deseos desde la autenticidad, saber recibir sin perderte, conectar con el masculino interno sin dejar de ser receptivo. Esto en hombres y en mujeres, pero para mujeres es fundamental. Reeducar el impulso para que no sea violencia, sino verdad, y no sea solamente agresividad o impulso de dañar, ¿vale? Por ejemplo, una mujer que aprende a dejar de complacer y empieza realmente a pedir las cosas, ¿eh? Lo que desea claramente, porque no lo hacemos. O un hombre que deja de comportarse bien y empieza a mostrarse vulnerable, pero sin perder su poder. ¿Cómo se hace esto? ¿No? Por ejemplo, una mujer que desea intensamente, pero se reprime por miedo a parecer demasiado. Y esto lo vemos mucho dentro del campo del Tantra, cómo
La mujer reprime, sobre todo, reprime su deseo, reprime mucho su placer también, la capacidad de gozo y disfrute que está muy conectada con Venus. Y esa energía, o sea, cuando se bloquea es brutal porque no te permite tampoco disfrutar la vida ni conectarte. Em, o hay mujeres que todo el tiempo actúan por el deseo, pero nunca, nunca se detienen a sentir. Esto es otro problema muy grave, porque no nos detenemos a sentir. Así que de esta forma estamos fragmentados. Neptuno en Aries dice que una de estas dos partes siente y actúa, o sea, siente y actúa desde ahí. Siente y actúa desde lo que sientes, ¿vale? Y vamos a tener que aprender cómo navegar con eso, ¿sí? Sacándonos todas las películas que nos han contado y yendo a algo mucho más original, mucho más auténtico. A la vez que, como digo, esto necesita un camino de entrenamiento también porque no nos han enseñado a funcionar con esto y vamos con el, como digo, empujar, penetrar, conquistar, con esa energía sin entender, sentir qué es lo que está pasando, para dónde va la energía, amigos. Y sin saber trabajar con la energía del deseo que es sagrada. ¿Tú sabes cómo pedir las cosas sin culpa? ¿Y sabes cómo recibir sin cerrar tu corazón? Uf. O sea, el tema de recibir es una cosa que la voy a hablar aquí, porque no sabemos tampoco lo que es recibir, ¿vale? Y esto lo ha tratado muy en profundidad esta psicóloga Betty Martin. Desde la cultura del consentimiento se ve bastante bien cómo lo voy a tratar en algún vídeo y en los talleres que hago también en vivo. El deseo no es pecado, necesita dirección. Es lo que necesita, dirección y sensibilidad, ¿vale? Pero el deseo sin conciencia, que a esto nos invita Neptuno en Aries, el deseo sin conciencia quema. Y la sensibilidad sin acción se disuelve. ¿Mm? Neptuno en Aries propone un deseo espiritualizado, pero encarnado. Una sensibilidad que actúa, que no que se esconde. Es el fin de la dicotomía también entre el deseo y la intimidad, ¿vale? Y esto viene de la mano de Saturno en Aries, ya hablaremos de esto, porque esto no va a ser así, solo como... Vienen muchas cositas y muchas interpretaciones con ese Neptuno en Aries, ya veremos, como digo, es el símbolo de la guerra también, el signo de la guerra. ¿Cómo son las relaciones en el nuevo paradigma? ¿Vale? Esto es importante también, porque en el viejo paradigma el amor se ve como sacrificio y disolución. Relaciones, por ejemplo, las relaciones tabú que no encajan en los moldes sociales, no estaban bien vistas, pues era un amor imposible, no puedes vivirlo porque papá, mamá y la sociedad dicen que no. Pues amigos, esto lo vamos a ver cada día más y más, cómo la gente renuncia a todas esas cosas, ¿vale? También en el antiguo paradigma hay confusión entre dependencia y conexión. La conexión la trabajamos mucho en el Tantra también desde la energía y hay maneras de conectar desde la energía, desde los canales energéticos, ¿vale? Entendiendo dónde ponemos nuestra energía. En el nuevo paradigma, pues claro, el amor es mucho más plástico. Como digo, debemos desarrollar la inteligencia vincular. Relaciones auténticas, aunque no sean aprobadas por la norma, porque ya no se basan solamente en estructuras externas que sostienen el cómo tiene que ser un vínculo, ¿vale? El entramado social, sino que tenemos que aprender a desarrollarnos desde lo que está aquí abajo, aquí vivo. Y es justamente a donde no vamos porque lo tenemos en sombra totalmente. El deseo, la sexualidad, lo emocional, la emocionalidad oscura, en fin, todo eso viene ahora para decir, cuidado. Estamos aquí, nos tenéis que mirar porque si no, las relaciones humanas se van a ir al carajo. Básicamente vamos a estar regidos por la sombra. ¿Qué relaciones no te atreviste a vivir por miedo al juicio? ¿Te has quedado, a ver, más preguntas te hago, ¿eh? ¿Te has quedado en vínculos cómodos pero sin alma? Porque está bien visto, porque es lo que te conviene, lo adecuado para ti. ¿Qué parte de ti tienes miedo de mostrar en el amor? Por ejemplo, una mujer con pareja estable, pero con una conexión espiritual arrolladora con otra persona, ¿es una traición o es un llamado del alma? ¿Cómo se lleva eso? Evidentemente tenemos que utilizar también la sección análisis y lógica en estos casos, ¿vale? Para ver cuáles son las consecuencias sociales, penales, económicas de las decisiones que estamos tomando. Pero como digo, como vamos a entrar en otra matriz, amigos,
Por eso tenemos que aprender a trabajar con estas cosas, porque se viene fuerte, ¿eh? Y nos puede confundir muy mucho todo esto del deseo. Alguien que, por ejemplo, siempre eligió bien o lo correcto, pero siente que no hay fuego. Seguridad o renuncia al deseo verdadero. Ay, 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 ay. Se trata de aprender a desear con el corazón abierto y aprender a canalizar esa fuerza del deseo. Como digo, ¿vale? Que necesitamos bastante educación al respecto, porque el deseo ha sido bastante vilipendiado, malinterpretado, distorsionado y vivimos en una polaridad distorsionada, desconectada de lo femenino, como digo, ¿vale? Reconocer que una relación puede ser un portal de transformación y no una prisión, ni un lugar donde te tienes que morir sacrificándote solamente. Es por eso que tenemos que prestar atención al yo y a lo que está vivo. Aprender a sentir antes de actuar son las claves. Comunicar desde el cuerpo, no desde el miedo, es decir, tenemos que aprender a incluir esto y gestionarlo. Reconocer qué tipo de deseo te enciende y cuál te desconecta. Y no estás sola ni solo en este tránsito. Este vídeo no es solo astrología, es un espejo para tu alma. Si estás lista para transformar tu forma de amar, de desear y de vincularte, este canal es tu espacio. Y si quieres ir más profundo, acompáñame en mis cursos o agenda una sesión privada, ¿vale? Os voy a dejar además el enlace, ahora no lo tengo todavía listo, del curso Comienza tu transformación en las relaciones, donde os traigo los temas clave que hay que ir trabajando en las relaciones del nuevo paradigma, ¿vale? Con grandes ejemplos prácticos. Está súper validado este curso, ya lo han hecho un montón de personas que les ha servido y ha cambiado profundamente sus relaciones, aunque es solo el inicio, hay que seguir trabajando más. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, comenta y comparte porque esto ayuda al canal, me ayudáis vosotros a mí, esto me da mucha vidilla para que el algoritmo siga mostrándolo. Y la revolución de las relaciones ya empezó, ¿vale? Te leo en comentarios. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Chao.